noches, bienvenidos, bienvenidas. 15 minutos pasan de la 1. Comenzamos el termómetro hoy jueves y hay tertulia. En el control técnico está Gilberto Betancor. Oye, se lo han pasado pipa en el programa Hablando Claro. Iván Sánchez de Ciudadanos ha sido testigo que ha llegado tempranito, no sé por qué, si quería ver el programa o... Claro, porque estaba mi hermano y eran todos familia. Eran conocidos, claro, claro, estaba hablando de cosas que yo vivía. Y oía solo, yo estaba en el despacho del fondo y oía carcajadas. Mi tío Carlos, que encima se ríe de una manera bastante peculiar. Sí. Pues... Sí, estuvo bien el programa. La verdad es que el surfing da para mucho y bueno, yo creo que sirvió para los que lo oyeron para quitarnos un poco el estigma, si es que a día de hoy queda, sobre la gente que hace surfing. Bueno, pues siempre se asocia, bueno, pues a gente que no trabaja o que se dedica solo a eso y demás, ¿no? Y bueno, como hippie, ¿verdad? Como un rollo hippie, un mundo bastante... Happy Flower y tal, ¿no? Que sí, California y tal. Siempre se asocia a esa idea mitificada, ¿no? Del surfer, y en realidad es un tema mucho más profundo y también mucho más serio en algunas cosas, ¿no? Pues es decir, sí. para y además un deporte en toda regla, que hay que estar preparado físicamente, tienes que estar muy muy en forma. A mí me encanta verlo. Es lo más recomendable para los niños. De hecho, yo siempre que tuve que elegir entre salir de fiesta o ir a coger olas, porque sabía que al día siguiente iba a haber olas, siempre me iba a la cama temprano. Y eso lo hará siempre un surfero. Quiero decir, si sabe que al día siguiente hay olas, no va a salir, no va a trasnochar y se va a portar bien. Y además se cuidan la alimentación. Sí, porque basta con tirarte al agua una sola vez en malas condiciones para saber que no es posible hacer surf si no está bien de forma, ¿no? Con lo cual es súper recomendable. Y además es una industria. Y además Telde tiene un potencial en la industria del surf, tanto la fabricación de tablas como la promoción del surf, las escuelas, eventos, campeonatos. Hay toda una industria que gira alrededor del surf. Que por ejemplo California o Australia son mercados internacionales punteros y en los que Telde siempre es bueno, Telde yo diría que Canarias, ¿no? Porque en Canarias lo que hemos tenido son pues mucha gente, muchos pioneros, mucha gente que se ha jugado sus ahorros en montar ferias de surf y demás y que no han prosperado por falta de apoyo a veces institucional. Hombre, tenemos playas que invitan a eso, tanto en la isla de Gran Canaria en general, en Telde, Playa del Hombre por ejemplo, sí. Hay mucho surfero en esa playa y por supuesto Fuerteventura sí. Es una de las playas también. Y Lanzarote. Tú sabes que en Telde tenemos chicos que han corrido que participan en el campeonato del mundo de bodyboard y que han quedado en algunas pruebas en ganadores o entre los 3 primeros en pruebas a nivel mundial, ¿no? Desde el máximo nivel, ¿no? A mí me duele ver alguna vez alguna foto de uno de estos chicos, bueno, pues pidiendo una ayuda en el ayuntamiento, ¿no? Cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Pues hemos tenido primeras figuras y tenemos primeras figuras a nivel mundial en Yo creo que todos ¿no? los deportes se deben apoyar y los ayuntamientos también tienen que tender la mano. O al menos canalizarlo, ponerle... Sí. Muchas veces lo hemos hablado, ¿no? Igual no es dar una ayuda directamente, sino ponerlo en contacto con patrocinadores, intentar mejorar la vida para que pueda viajar, para que pueda competir y llevar el nombre de Telde y de Canarias por ahí por el mundo, ¿no? No es mala opción, no solo es balonmano, fútbol y baloncesto, sí, digamos Parece los que hay deportes de primera y otros sí, que y no sin embargo somos y... potencia, es decir, no es potenciar algo para ver que dentro de 10 años tengamos resultados, no, es que ya lo tenemos a día de hoy, ya está, o sea, ya esa gente está aquí y las olas están aquí como atractivo turístico incluso también, ¿no? Porque el surf también gira el tema del turismo alrededor de él y bueno, nosotros viajamos, te están contando los viajes antes, a Indonesia, a Bali, a un montón de sitios del mundo, pues por la misma razón hay mucha gente que quiere venir a Canarias a hacer surf, ¿no? Y ¿por qué Telde no podría ser un destino? Las olas las tenemos, ¿no? Uh-huh. Hay que colocar en el mercado del turístico también el surfing, ¿no? Porque es un atractivo, ¿no? La verdad es que es algo a potenciar en el municipio, insisto, ¿no? Tenemos las condiciones y tenemos la gente y la gente que tiene nivel ya está aquí, no hace falta hacer una escuela ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, es una cuestión que igual la resolvemos en unos meses, ¿no? Igual 6 meses o así. En 6 meses o así empezamos a rodar esto. Yo creo que es a nivel de Canarias. Sí, a nivel de Canarias. No debe ser una gestión a nivel solo de municipio. Primero porque el producto es canario. Hay olas, de todas formas, hay eventos, por ejemplo, Pozo Izquierdo, el Frontón King, que están muy apoyados desde el Cabildo de Gran Canaria. Y la verdad que, como dices, Iván, atraen mucho turismo y son eventos que todos conocemos
que todos vemos también en los medios de comunicación. Sí, sí, a partir de hecho del campeonato de windsurf de pozo izquierdo, el frontón, también el campeonato del mundo que se hacía antes en el Lloret y ahora en el Confital, mueve muchísima gente y sí que tiene apoyo institucional, pero para esos eventos, ¿no? Yo demandaba un poquito más de continuidad, ¿no? Es algo, apoyarlo como industria, ¿no? Como una industria más, el tema como es un sector productivo. Vamos. Eso, lo que se ha hecho, se está haciendo un poquito con el cine y lo que se ha hecho con Moda Cálida, pues potenciar una industria canaria que sería el surfing. Y sí que tiene su recorrido. Y probablemente dentro de la situación actual en ese recorrido es pequeñita. Es pequeñita. Y no solo lo que dice Iván, solo apoyarlo como una industria tipo turismo, sino todo el mundo sabe quienes se mueven un poco con niños de esa edad desde hace un par de años a esta parte. El surf es una de las maneras que están los niños con diversidad, o sea que hay escuelas donde el surf está como los caballos, tal, entonces es una industria que puede estar no solo vinculada al turismo, sino vinculada a la educación, el apoyo a la diversidad, a un montón de cosas, o sea, es un deporte que es lo que acaba de decir Iván, por ejemplo, muchos colegios ya entre sus ofertas de verano como actividad extraescolar, como actividad extraescolar las escuelas de surf. A mí me parece estupendo, soy una miedica, nunca me subiría en una tabla, me da miedo el mar cuando voy más allá de eso, pero considero que es un deporte bonito y que los niños pueden aprender y por supuesto estoy de acuerdo con Iván, está todo muy relacionado porque si el niño que hace un deporte, sea el cual sea, es un niño sano, un niño que crece en otros hábitos distintos de los que se puede creer y es todo muy mezclado, industria turística, educación, forma de vida, forma de hábitos saludables, de lo que todos carecemos hoy un poco, que vamos todos corriendo un poquito. La verdad que deberíamos tener todos en cuenta y apoyar muchísimo los programas de deporte porque creo que es una buena opción. Y además es para siempre, ¿no? Sí. Hay surferos ya que tienen más de 70 años, ¿no? Sí. Yo tengo amigos surferos que están rozando los 60 años, ¿no? Yo pasé una época de mi vida que llevaba la tabla en el coche todo el día, o sea, es decir, organizaba mi vida en función de la marea y lo volvería a repetir y ojalá me durara para siempre, ¿no? Detrás de esto también hay una actitud que en el fondo tienes un cliente para toda la vida. El dueño de la tienda de surf tiene un cliente para siempre, es como una tienda de comestibles, no lo vas a dejar nunca. Hay muy poca gente que empieza y llega a un cierto nivel y lo deja, muy poca, ¿no? La mayoría, pues hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Con lo cual, en fin, yo creo que se dan todas las condiciones para que esto sea un potencial, ¿no? Y podamos ser el Hawái de Europa, por ejemplo. Pues sí. Bueno, pues tendremos que hacer una tertulia hablando pues de cómo fomentar el deporte y otros temas relacionados con este área, pero hoy vamos a hablar de economía, vamos a hablar de la situación del Ayuntamiento de Telde, sobre todo de cómo se generó la deuda, bajo un titular que además nos hizo gracia. Salía en prensa una deuda de cajones. Y claro, esto es como, el ayuntamiento es como al final como un hogar, ¿no? Si vas pidiendo préstamos, si vas gestionando mal tu casa, pues al final pasa lo que pasa y se crea una deuda de la que es difícil recuperarse, hay que ir pagando. Carmen Hernández, la alcaldesa, ya estuvo por aquí la semana pasada y nos contó que la deuda se ha reducido bastante, mucho, porque se ha ido pagando. Pero claro, ¿cómo se generó esa deuda? ¿Quién la generó? ¿Quiénes son los culpables? Porque los ciudadanos también tenemos que saberlo. María Eugenia, ¿quieres comenzar tú? Vale, de acuerdo. Nosotros en principio sabemos lo que todo el mundo, esa deuda de cajones, como se dice, la famosa deuda en parte por el cajón del 413 y el primer crédito ICO que se generó. Todos sabemos que la deuda en su mayor parte, el ciudadano de Telde sabe que deviene de la política urbanística, de las expropiaciones que se realizaron en la época del gobierno de Paco Santiago y que el primer batacazo importante que podemos decir fueron las sentencias que ya le decían a los propietarios que había que devolverle por esas expropiaciones que no fueron totalmente adecuadas o porque el justiprecio no estaba bien o porque no eran
totalmente legales, y entonces se generó una deuda importante que obligó al ayuntamiento a solicitar el primer crédito ICO por 44 millones de euros. O sea, todos debemos de saber que devienen en su mayor parte de las sentencias de las expropiaciones. Acto después, en el 2013, pues se solicita, evidentemente entre el 2012 y el 2013 se solicita otro crédito ICO, porque yo no sé si ustedes se acordarán, y si no, en el propio artículo periodístico lo dice, el crédito ICO solicitado en el 2009, como todos conocemos más o menos, se acogió con unas condiciones que tenían 2 años de carencia, 2 años de carencia en los cuales tú no pagas intereses, pero que el ciudadano no pierda que esto es como un préstamo personal que nosotros pedimos. A los 2 años tienes que pagar todo el dinero de los intereses que aquel préstamo no cobró o no le cobró al ayuntamiento en esos 2 años. Evidentemente nos vimos en el 2011 con una deuda que había crecido, porque no solo era lo que se debía, lo que dejaron del pago a proveedores, sino también los intereses que se tenían que pagar de los 2 años que estuvieron de carencia, más los que habían que empezarse a pagar, y se tuvo que solicitar otro préstamo para poder hacer frente a ese pago, más esos intereses, más las deudas que había. Evidentemente, ya luego todo el mundo sabe que era tanto el crédito que existía y lo que había que pagar, y que sale el plan de ajuste y el pago a proveedores. Todos lo saben, que el Ministerio de Economía y Hacienda aprobó un plan en el cual no se podía tener sin un cierto tiempo a los proveedores sin pagar, había que pagarlo. Si no existe dinero, habrá que solicitar el ICO para pagarlo, pero que nadie piense, porque evidentemente es fácil que todo eso ocurrió en el periodo, los 2 ICO ocurrieron en el periodo del Partido Popular, cuando estábamos en el gobierno del Ayuntamiento de Telde, pero que nadie piense que la deuda que había era generada o la generó el partido, devenía todo del grupo de gobierno de en ese momento, devenía todo de la política de las expropiaciones, de los pagos que había. Y de hecho, si bien es cierto que se solicitó en el año 2009, y eso se puede ir a ver, un préstamo ICO por 44 millones de euros, no es menos cierto que el dinero que se debía no ascendía a 44 millones de euros, ascendía más dinero, y cuando nosotros llegamos en el 2011, el Grupo Popular se encontró en el gobierno, se encontró con que la deuda ascendía a muchísimo más dinero. Por eso es por lo que se solicita, porque era intereses, lo que se debía, más pagos a proveedores que se quedaron, con lo cual todo el mundo sabe de dónde sale. Y lo preocupante de todo esto es que, y ojalá lo sea, yo no digo que no, lo preocupante de todo esto es que están diciendo que vamos a salir y qué tal, pero es que realmente en la actualidad habrá que ir a esas deudas que tenemos en el 413, que no están contabilizadas, y hasta que el grupo de gobierno, el nuevo, el que está, no entre a partir de mayo, no puede saber exactamente a cuánto va a ascender la cantidad que tenemos ahí, porque no debemos olvidarnos que en esa cuenta existen todavía pagos que no se han contabilizado, que se han podido prever, pero no están contabilizados, con lo cual vamos a ver en qué queda. Entonces, yo, de verdad, si la señora alcaldesa dice que pues hemos salido de la situación, que ha sido ella la que la ha sacado y tal, también no debemos olvidar que todavía tienen que venir más sentencias. No se olviden de expropiaciones que quedan todavía y más conflictos que tienen. También no nos debemos olvidar que mucha deuda está generada por otra de las partes que dice el artículo periodístico, aquellos procedimientos que se acudió sin letrado y que el ayuntamiento se allanó teniendo que abonar el dinero, con lo cual, evidentemente, ya digo, yo ojalá y lo sea, y que sea el partido que sea, el grupo que gobierne los designios, porque yo creo que lo importante para la ciudad es salir de la situación en la que nosotros nos encontramos. ¿Vale? Entonces, evidentemente, pues yo espero que así sea, pero yo de verdad que hasta que no lo vea textualmente todo lo que hay, no puedo decir que realmente es algo que sí, es verdad que le existe, es una deuda de cajones, de las listas y de lo que había dentro de los cajones sin contabilizar. Onofre Jerez, tienes la palabra. Bueno, primer punto, por matizar, y luego entro donde están los fundamentos de la deuda. Con préstamos ICO no se paga dinero a los expropiados. Con el préstamo ICO solo se paga a proveedores. Solo se paga en un momento determinado. Hay una denuncia que he puesto por precisamente por pagar con préstamos ICO 13 millones de euros a Ambrosio Jiménez por el tema de la Amareta. Por lo tanto, ningún dinero a los expropiados se paga con dinero ICO. Se pagan
se paga solo lo que tú debes a proveedores. Porque esa es una de las condiciones que el Estado colocó y era para, evidentemente, bajar los niveles de morosidad. El Estado quería bajar en los niveles de morosidad de las administraciones públicas locales y ofreció préstamos ICO a las administraciones públicas locales, preferentemente, para que se pagara a proveedores. Por lo tanto, la deuda que se paga ahí no es expropiado. Por lo tanto, el fundamento que mi compañera del Partido Popular coloca de que la deuda empieza en los expropiados no tiene sentido, porque como fundamento de explicar el origen, porque es que la deuda es financiera como consecuencia de lo que se le debe a expropiado. La deuda por expropiaciones va por otro lado, que es muchísimo menor y que ahora también le explicaré. Yo solo voy a decir aquí, achaca mi compañera del Partido Popular la deuda a Paco Santiago. A ver, en el año 2003, y hay un acta de pleno de junio del 2003, con las cuentas liquidadas del 2002, se termina, primero, pago a proveedores en su nivel. Se debe 30 millones de euros y se tiene en caja, en los bancos, y en cobros que son determinados porque estaban diferenciados, los de dudoso cobro de los de fácil cobro, se tiene en torno a los 40 millones de euros. De esos 35 millones a los 40 millones de euros, el saldo que da esas cuentas son positivos. Es normal que den positivo en un momento determinado. Primero porque la gestión de Paco Santiago fue una gestión correcta, pero es que estamos en una época económica de alza económica. Es la época donde en equipamiento se hace el parque de Ginamar, el parque de Arnao, el parque de San Gregorio. Es la época en donde los programas deportivos y estaba la escuela de música, las escuelas infantiles, el programa Subetado a la hora de la vida. Con esto quiero decir que, evidentemente, económicamente hablando, estaba bien el ayuntamiento. Los servicios básicos de limpieza eran muy superiores a los actuales y, por lo tanto, esto era gracias a que teníamos un ciclo económico y una política económica, ciclo económico al alza, política económica correcta, saldo positivo al terminar el 2003. Ahí no hay deuda de ningún tipo de carácter financiero. No se le debe nada a los bancos. Y se termina con 35 millones de deuda a proveedores a corto plazo y 40 millones hay entre los bancos y el dudoso cobro. Por lo tanto, ahí hablamos de la deuda financiera, lo que llaman deuda viva. Cero. Hay cero. ¿Cuándo empieza a aparecer la deuda financiera y la deuda viva? Estamos hablando de esto porque después, también, en ese año, se hace también el famoso Plan General de Ordenación Urbana del 2002, pero que evidentemente se hace en el 2002 y el desarrollo corresponde al siguiente mandato. Eso lo explicaré porque eso es aparte. Una cosa es la deuda por expropiado y otra cosa es la deuda por proveedores. La deuda empieza cuando los 35 millones que deben no los pagan. Acuérdense ustedes de los famosos confirming, son confirming, Iván, los famosos confirming, en donde teniendo los 40 millones para pagar, yo no pago con los 40 millones, sino que hablo con el banco, adquiero una deuda con el banco para que pague los 30 millones a los proveedores, sí. Los intereses del confirming lo pagan los proveedores, porque claro, la gente quiere cobrar y es capaz de perder una cantidad de dinero con tal de cobrar, y luego yo le pago al banco esos 35 millones en 4 cuotas de 25% que llevaron al 2005, 2006, 2007 y 2008. O sea, esta operación es, yo te pago los 35 millones en el 2005, 6, 7 y 8 al 25%, los intereses lo pagan quien cobra, y yo libero para mí 40 millones, que es los 40 millones del famoso caso Faicán, en donde se pedía el 20% con dinero en mano. Ahí aparece la primera operación financiera con los bancos, aparece con los confirming. Antes no había nada de esto. Y ahí aparece la primera deuda con los bancos que se paga en 4 años. ¿Vale? En lo que acabo de comentar, del 5, el 6, el 7 y el 8. Ahora vamos, ese es el origen de la deuda financiera. Ahora vamos al origen de la deuda
que después se va multiplicando, se sigue trabajando con los bancos y se siguen pidiendo préstamos hasta el final de esa legislatura del 3 al 7. Ahora vamos a la deuda por expropiado. Para ello, el gobierno, de que tanto critican, de Paco Santiago, tenía 1 millón de metros cuadrados en suelo público en el año 2003. Era el ayuntamiento entre 80.000 y 120.000 habitantes que más suelo público tenía de España, entre los 3-4 primeros. Ese suelo público era para gestionar el Plan General de Ordenación Urbana. De hecho, ya había convenios establecidos, que en aquella época el suelo tenía un valor importante. No nos olvidemos que no había llegado la crisis del 2007-2008, ni la crisis del 2010. El suelo era oro, era el boom de la construcción. Y había compensaciones patrimoniales para pagar las expropiaciones de suelo. Eso conveniado. Y había establecido esas relaciones de convenio para que se establecieran el gobierno siguiente, porque el plan es del 2002, no se gestiona en el 2002, se gestiona durante un periodo de 4 o 5 años. Vale. No se hizo, viene la crisis del 2007, cae la construcción, cae el precio del suelo, la gente ya no quiere suelo, la gente encima va a la justicia, y ahora es cuando vienen los problemas de los juzgados, que es los 40 millones de capital y 70 millones en total entre capital principal e intereses. Esa es otra deuda diferente. Sumada una a la otra, tenemos aproximadamente una deuda de unos 155, 160 millones de euros. Las dos deudas, vale. Por lo tanto, dejarle claro a mi compañero del Partido Popular que se inician los primeros movimientos con los bancos, con los confirming. Y eso lo hace el Partido Popular. Y que se inicia la problemática con no gestionar el Plan General de Ordenación Urbana en el periodo del 3 al 7. Eso no son cuestiones valorativas de Onofre Jerez, son hechos concretos. No se acude a los convenios son, toma terreno de aquí, te he expropiado el terreno de allá. Toda esa relación se rompe, no se hace nada. 4 años sin que en un momento determinado es normal, el que está expropiado, ahora el ayuntamiento ni desarrolla ni me hace caso, me voy al juzgado. Y ese es lo que se va a los juzgados. Luego, para terminar mi primera intervención y ser claro, la crisis financiera del 2008 y del 2010 hace que los ingresos bajen y hace que también las transferencias, por tanto, del Estado, de la Comunidad Autónoma y del Cabildo hacia la ciudad de Telde, pues también bajan. Y ahí se produce también una descompensación presupuestaria. Y entonces los ingresos son menores que los gastos. Y estamos en una crisis de caballo y eso produce también otra pequeña descompensación. Intenta ser breve, ¿o no? Lo termino, yo creo que he utilizado al mismo tiempo, pero lo termino ya. Por lo tanto, la deuda por expropiaciones como consecuencia de que no se gestionó del 3 al 7 el Plan General de Ordenación Urbana, y eso pertenece al periodo del Partido Popular. Y la deuda financiera, señores, vayan, ¿quién fue el primero que puso en marcha el proceso de confirming? Y luego, evidentemente, empezó a jugar con no pagar y jugar con los bancos. El Partido Popular. Sí, Iván, lo que está claro es que te registren, ¿no? Sí, a nosotros que nos registren. Estaba pensando exactamente eso, que tenemos hoy representantes del Partido Popular y de Nueva Canarias, entre los dos suman más de 200 millones de euros de deuda municipal, ¿no? Y yo creo que a estas alturas de la jugada a la ciudadanía le importa muy poco quién ha heredado más. Es decir, al final que uno haya heredado 120 y el otro 80 o 100 y 100, da igual. Es decir, el tema es que la hemos tenido y la hemos tenido que pagar entre todos. Y además, en ese periodo en que la crisis era mucho más profunda y no se podía acudir al ayuntamiento porque no podía resolver los problemas de la gente. Con lo cual, aquí había habido un problema doble, ¿no? Uno, excesivo endeudamiento, y otro, no poder echar una mano al ciudadano. Y el tercero, bueno, pues la dejación de los servicios básicos que ha habido en estos últimos años, porque hemos ido perdiendo derechos. Y eso es lo que hemos ido perdiendo. Pagamos impuestos a cambio de recibir un servicio que no tenemos. En algunos casos deficitario, que es casi como no tenerlo. ¿Cómo se genera la deuda? Para mí es una fórmula mágica, ¿no? Sumar descontrol administrativo y despilfarro. Si tú sumas eso, tienes deuda.
Y eso es lo que hemos tenido aquí en Telde a partir del año 2000, al que se refería Onofre, con todos los programas sociales de apoyo al deporte, etcétera. Todo eso tenía un coste. Vamos, como se genera una deuda en un hogar, por ejemplo. Claro, tú no controlas, no eres capaz, no tienes capacidad, no tienes músculo administrativo, no tienes cerebro para saber tener un balance claro de ingresos y gastos, y al mismo tiempo tienes un desenfreno en el gasto público, que nadie te controla, porque no había organismos de control. En el año 2000 empezó a entrar dinero de Europa, pero a saco, ¿no? Y Telde se acogió todas las ayudas europeas que pasaban. Sí, y luego a gastar pasta. Y el dinero lo tenemos, claro que lo tenemos. Tenemos un montón de monumentos al bloque de 20 por Telde. No hay que ir muy lejos. Es decir, el dinero se ha invertido mal. A partir de ahí empieza el problema. Luego la forma de gestionar la deuda ha sido catastrófica, ¿no? Pero por parte de todos los mandatos que ha habido, todos los gobiernos que ha habido. Porque gestionar la deuda, cuando no tienes capacidad para hacerlo, me refiero a personal cualificado, formado. El Telde no tiene un economista en plantilla, por ejemplo, ¿no? El cuerpo de abogados, yo creo que nos queda un abogado en la asesoría jurídica. Hay uno en urbanismo también, una chica. Pero no teníamos esa capacidad. Y sin tener la capacidad de controlar el gasto, nos lanzamos a la piscina a crear obras, en fin, por aquí y por allá, ¿no? Y por ahí viene parte del gasto de la deuda financiera de la que hablaba Onofre, ¿no? Un concejal iba a Roma, le gustaba, o a Segovia, veía un acueducto y montábamos una rotonda con un acueducto, ¿no? Claro, sin olvidarse de que hay que mantenerlo, de que eso genera gasto no solo en la construcción, sino al final es una fuente, que tienes que contratar un servicio para mantener las fuentes, y no fueron una, fueron cientos, decenas, ¿no? Y no teníamos capacidad para eso. En fin, es una anécdota, pero son cuestiones que han pasado, ¿no? La deuda por expropiaciones, es cierto que a un plan ambicioso, a un plan general ambicioso y con una visión política que es cuestionable, pero era la que había en ese momento, se le sumó después una desastrosa gestión por parte del Partido Popular con respecto al pago de las expropiaciones. Es cierto que no se presentaban en los juzgados y perdíamos los juicios y nos allanábamos ante las sentencias judiciales, y además se han llegado a acuerdos, y en esta etapa estaba Nueva Canaria, se han llegado a acuerdos con expropiados para pagarlo, para reconocer la deuda, y engañando a los juzgados y luego no pagándole, ¿no? Es decir, llegando a acuerdos de pago, de plazo de pago, y luego no cumplirlo. Eso ha pasado también. Y por eso algunos suelos expropiados en Telde, cuyo valor, cuyo justiprecio 200, 300.000 euros, hemos llegado a pagar pues 10 veces más, porque han ido sumando años de intereses más las costas judiciales. Con lo cual, estamos en un momento en que lo único que puede hacer el Ayuntamiento de Telde es pagar, pero ¿pagar por qué? Porque hay leyes que lo obligan y hay habilitados nacionales que lo obligan a pagar deuda. Y además se modificó el artículo 135 en un agosto, se pusieron el Partido Popular y el Partido Socialista a modificarlo para primero poner el pago de la deuda como prioritario, ¿no? En todas las administraciones públicas, incluidos los ayuntamientos. Y es lo que Telde hace, cumplir las normas que hay. Es que no hay nada extraordinario en lo que... sí, ¿qué es lo extraordinario? Que no estamos despilfarrando, pero es que no podemos. ¿Sabes? Es que no se puede, porque no hay dinero, y además, te digo, hay habilitados nacionales que te lo impiden, ¿no? Con lo cual, luego están un tipo de deudas de la que nunca se habla, y es la deuda que está en los juzgados, los reconocimientos judiciales. Porque hace un mes o así pagamos 3 millones de euros a FCC de una sentencia judicial que no estaba reconocida, y la tenemos que pagar. A mí me gustaría saber cuántos reconocimientos judiciales quedan, cuántos pleitos tiene todavía el ayuntamiento en el juzgado. Porque, recuerdo, los multicines de Telde, el aparcamiento de San Juan, por ejemplo, ¿no? Porque Telde sigue teniendo, por ejemplo, un viaducto con una torreta de luz en medio. Y además se inauguró, y se cortó la cinta, ¿no? Una cosa extraordinaria en Telde, ¿no? Pero ese terreno hay que pagar la expropiación, y no se ha pagado. Y si la torreta está ahí es porque o no hay dinero, o no hay voluntad, o no hay capacidad para llegar a un acuerdo. Y si no se puede llegar a un acuerdo, estaremos en los juzgados y perderemos. Entonces... hay una deuda que nos cuentan, la deuda financiera de la que hablaba Onofre al principio del mandato, ellos la valoraron en 111 millones de euros. Son deudas en facturas. O sea, llegar a 111 millones de euros en facturas, o sea, para una empresa, esto te lleva a la quiebra, ¿eh? Bueno, pues a eso le sumamos la deuda por expropiación más los intereses y la deuda que queda todavía por reconocer, y estamos en un panorama en el que, en fin...
ojalá se pudiera vender el acueducto, ¿no? Como una joya, digamos, para poder amortizar la caída, ¿no? Pero yo lo que he hecho en falta es no solo un reconocimiento sincero de la deuda real, ¿no? Sino cómo lo vamos a pagar. Porque en el fondo esto responde a un modelo al que me refería antes, ¿no? Cuando los partidos políticos se dedican a crear administraciones sin capacidad administrativa, no es por casualidad, es porque eso les da a ellos mucha importancia. Quiero decir, no te resuelve el funcionario porque no puede, te resuelve el señor concejal, que para eso está. Es decir, todo esto responde en el fondo a un modelo que es atrasado y que nos lleva además al atraso y del que hay que salir. Y hay que salir dotando de medios técnicos, humanos, al ayuntamiento para empezar, ¿no? O sea, no puede ser que un concejal esté hasta las 2 de la mañana empollándose, ¿sabes? Empollándose la legislación para resolver un expediente. Para eso deberíamos tener funcionarios, ¿no? Porque hay que recordar que la plantilla municipal es una plantilla creada. Es decir, aquí hay una responsabilidad también cuando nos hablan de no tener músculo administrativo, también hay una responsabilidad en eso. Hay funcionarios, hay personas que están en el Ayuntamiento de Telde que han hecho una especie de programa de Erasmus, que vienen de AUIME o que vienen de Ingenio, y de Telde los mandamos para Ingenio y otros nos mandan para arriba. Es decir, mirando simplemente pues el color político y no su capacidad. Yo insisto siempre, ¿sabes? ¿En qué año de la década de los 90 hubo aquí la última oposición a empleo público? ¿En qué año? O sea, llevamos 25 años sin una oferta de empleo público para dotar a la administración de aquello que carece, y además es muy necesario. Y yo creo que sin eso no vamos a poder resolver esto nunca, porque es enorme lo que... María Eugenia, ¿querías añadir algo? Sí, en principio lo que yo quería añadir... Yo también, cuando se pueda. Sí. Me imagino. Yo lo que yo quería añadir es que no soy yo la que, evidentemente, tú acabas de decir con fundamento, yo no he dicho en ningún momento que el crédito ICO sirviera para eso. Te dije que el primer crédito ICO lo solicita Paco Santiago en el año 2009 y deviene de muchas de las deudas que hay en los cajones de la 413, y también esas deudas había que unirles, también las expropiaciones. Después que tú digas que Paco Valido fue el primero que efectuó el confirming, todos los que estamos aquí somos autónomos o lo fuimos en alguna época de nuestra vida, sabemos cómo funciona el confirming. El confirming no se lo da ningún banco, y en eso ya te puedo decir yo a ti que yo trabajo con confirming y trabajaba hasta hace 3 años porque el Colegio de Abogados trabaja con confirming. El Colegio de Abogados no tiene un confirming firmado con una entidad financiera si al cabo de los 3 meses la entidad financiera no recibe el dinero por parte de la partida que venga. El confirming lo solicitó. Eso de que no se pidió un confirming por 30 millones de euros y no se devolvió, no, perdona. El confirming se pagó en las épocas que eso, si no, no hay ninguna entidad financiera que te vuelva a hacer. Tú te prestas, te adelanto, te doy un dinero y luego tú devuelves ese dinero en la base que está. Si no, no hay manera, no sigues para adelante, no te siguen eso. Y en todo caso, en el supuesto, Onofre, que no existiese ese confirming, también me parece un poco excesivo, porque no hay nadie que lo pueda decir, y eso sí que me parece que eso debe quedar zanjado. Ya está bien. Caso Faicán existe en tu memoria. No hay ningún concejal del Partido Popular, no hay ninguno en esa época que esté condenado, todos han sido absueltos. No hay ningún concejal del Partido Popular en el caso Faicán que esté condenado en la actualidad. Por tanto, que sigamos cada vez que viene el Grupo Popular o el Partido Popular a sentarse en una mesa a sacar el tema del caso Faicán como si nosotros estuviésemos... Que hubo caso Faicán, cuando yo te estoy diciendo que está en tu memoria, quiero decirlo, que hubo caso Faicán, lo habrá habido. Lo hicieron otras personas, no nosotros, evidentemente. Y tenemos sentencia judicial que queda hasta el otro día, que 2 alcaldes, de los cuales fueron alcaldes del muy ilustre Ayuntamiento de Telde, están absueltos con sentencia firme de absolución desde el miércoles pasado. O sea, que eso, que fueron otras personas, que se siente un Partido Popular o que se siente un miembro del Grupo Popular en una mesa y que sigamos con la historia del Grupo Popular y el caso Faicán, ya eso sí que me parece excesivo, porque hasta el día de hoy
al día de hoy, con absolución incluida y sentencia firme, no hay ningún miembro del Partido Popular del año 2003 al 2007 perteneciente al gobierno que esté condenado. En la actualidad, perteneciente al gobierno, atiende, perteneciente con cargo. Bueno, ya que te pones así, no te quería interrumpir, pero ya que te pones así, bueno, No todos están absueltos y uno se suicidó. Bueno, pues y uno se suicidó. Ya eso me parece más fuerte. Todos están absueltos, uno se suicidó, eso ya me parece incluso hasta No, más porque fuerte. si niegas el caso Faicán, que niegues el caso Faicán. Pero lo niego porque mi gente no tuvo. O sea, pero el caso existió. No tuvo nada que ver. ¿El caso existió o no existió? Pero no tuvo nada que ver con concejales, ni con grupos. ¿Se suicidó un cargo del Partido Popular? ¿Sí o no? Debido a la situación del caso Faicán. No, debido a la presión política que tenía y la presión mediática y la presión que le hicieron todo el mundo. Fue un juicio paralelo, Onofre. Eso sí a ver, no lo voy si a uno niega, era un hecho, es un hecho público. No hay ninguna. No sabemos qué le llevó. ¿Cómo que no? No es ninguna crueldad la mía, porque es una situación del ámbito público de esa persona. No estoy hablando de una persona que no tenga ámbito público y que solo tenga ámbito privado e íntimo. No. Aquí cuando estamos en el ámbito público, a un muerto pertenece a la historia. Déjame nada más que decirte esto y además. No hablen a la vez, María Eugenia. Solo quiero una cosa, mira, María Eugenia, y lo dije, y te interrumpí por el énfasis que colocaba. O sea, negar el caso Faicán y negar la desestructuración económico-financiera de aquel momento, mira, aquí hay dos grandes preguntas que hacerse. Porque el planteamiento era el origen de la deuda. Sí. Bueno, las dos grandes preguntas. ¿Qué deuda tenía el ayuntamiento en el año 2003? ¿Qué había en los bancos y qué no había en los bancos? Pues ¿sabes lo que había en los bancos? Aproximadamente 15 millones de euros. No, déjame terminar. El saldo era positivo. El saldo de las cuentas aprobadas en el 2013, junio del 2013, el saldo de las cuentas generales era positivo. 40 millones entre bancos y lo que teníamos que cobrar, no de dudoso cobro, sino de cobro real. Y por otro lado, 30 millones de deuda. Eso se casaba. ¿Qué había para gestionar el Plan General de Ordenación Urbana? 1 millón de metros cuadrados en suelo público. O sea, las dos grandes dimensiones que han generado la deuda estaban correctamente gestionadas y equilibradas. Hay un acta donde se puede mirar, eso no es opinable, y por otro lado también el 1 millón de metros cuadrados se puede ir al momento y confirmar. Por lo tanto, esos son hechos claros. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, más de 200 millones, hipotetiza, no está hablando de realidades. No, el tema es, aquí hay 30, aquí hay 45, en torno a 40, perdón, y aquí hay 1 millón de metros cuadrados. Entonces, ahí había equilibrio y una situación económica sin crisis. Evidentemente no gracias al ayuntamiento, sino general. Ese era el escenario. Y son las preguntas que uno se tiene que hacer si uno quiere hacer un análisis serio. Lo demás empieza a ser demagogia y a inventarse lo que quiere inventarse. Ahora vamos al final del 2007. Y al final del 2007 nos encontramos con una parálisis del ayuntamiento. El ayuntamiento no desarrolla el Plan General de Ordenación Urbana, se empieza a generar toda la deuda por expropiaciones y se empieza a generar toda la deuda financiera con los confirming famosos, previendo ya préstamos a los bancos. No había préstamos a los bancos, había dinero en los bancos en el 2003 y en el 2007 había préstamos pedidos a los bancos. Había 1 millón de metros cuadrados de suelo en el 2003, seguía existiendo el 1 millón de metros cuadrados en el 2007 y no se había gestionado el Plan de Ordenación Urbana, pero se había generado la deuda por expropiaciones. Esa es la respuesta a la pregunta del debate de hoy. Y negar el caso Faicán, aunque yo nunca dije caso Faicán, no hablé de los políticos, no hablé que estuviesen o no, digamos, culpabilizados los políticos del Partido Popular. Pero si te pones agresivo, y no vean en mí crueldad de ningún tipo, porque no hay crueldad cuando hablamos del ámbito público de las personas. Ahí no hay crueldad ninguna. ¿Cómo que yo no puedo hablar de Franco, de su ámbito público? Pues evidentemente incidió en la política de España. ¿Cómo que yo no puedo hablar de María Antonia Torres si incidió en la política de Telde?
¿Cómo que no pedía el 20% con los 35 millones que tenía en las manos directamente? Claro que puedo hacerlo. Porque hablo de lo público, no hablo de su relación con sus hijos, ni de relación con sus amigos. Estoy hablando del ámbito de lo público, no hablo del ámbito privado, ni del íntimo, ni siquiera del ámbito social, sino del ámbito público de una persona. Por eso cuando dijiste, no, pero ya murió, no murió, no. Aquí mueren las personas. Y las personas que intervienen en el ámbito público son analizadas pasado 2 siglos, pasado 1 siglo o pasado 5. Las personas que han tomado ser referentes de la ciudadanía entran en el ámbito público. Hoy en día nuestra alcaldesa, el alcalde anterior, los concejales, están dentro del ámbito público y por lo tanto pueden ser criticados. Evidentemente se debe hacer con seriedad y de la forma más, digamos, haciendo los análisis complejos, pero lo que nos lleva aquí es, pregúntense ustedes a sí mismos, ¿cómo estaba el saldo de las cuentas generales del 2003? María Eugenia. Perdona, y después Iván. Sí, solamente voy a decir una cosa, será su ámbito público. ¿Sabes lo que pasa, Onofre? Que yo, hasta el día de hoy, yo personalmente, María Eugenia, no soy jueza, no juzgo a nadie, no juzgo a nadie. Yo, lo que acabas de decir aquí en esta mesa de que esa señora pedía el 20%, esa señora no estuvo en un juicio para poderse defender porque no estaba en esta vida. Evidentemente su ámbito público no consiste en su suicidio, que tú lo dijiste, tú no sabes a qué respondieron las características, ni lo que ella respondía, por qué se suicidó, ni lo que estaba eso. Con lo cual, cuando una persona no está en una mesa, no se debe de hacer aseveraciones sobre ella. Tú tienes a alguien durante el juicio y durante todo lo que salió, porque no voy a decir una cosa que no es mentira, le pusieron la culpa a ella no estaba aquí, por tanto no sabemos qué hubiese ocurrido en el caso que hubiese estado y qué métodos hubiese tenido para defenderse. Eso por un lado. Y por supuesto, Onofre, sigo diciéndote lo mismo. Tú lo acabas de decir, en el 2003 existía dinero, vamos a ver la deuda que había en los cajones, en el 2007 existía dinero, según ustedes, vamos a ver, todos han generado deudas, todos se han generado deudas. ¿Eso le interesa a ustedes decirlo? No, todos, no, eso no es cierto, todos han generado deuda, yo no estoy diciendo ninguna mentira y perdona, Iván, te voy a responder a una pregunta que tú hiciste, que creo que me parece la más interesante de toda esta historia, que fue lo que yo dije también en un principio. Al igual que tú, los ciudadanos lo que deberían de saber y realmente lo que se debería saber es en la actualidad cuánto reconocimiento extrajudicial queda en los juzgados, porque lo que sí es cierto que desde que estamos en el gobierno que estamos, existen en todos los plenos reconocimientos extrajudiciales y no uno. Solo le quiero recordar para que los ciudadanos no se lleven el pesimismo, que quede claro que hay una relación directa entre el Tribunal Superior de Canarias y el Ayuntamiento para cuantificar, y se hizo un plan de pago a los juzgados por este ayuntamiento. Eso que lo sepa. Si sale un caso más, que puede salir un caso más, evidentemente, y algunos casos más, pero que se sepa que la relación entre los juzgados y el ayuntamiento en este mandato se ha alcanzado hasta el punto de hacer un plan de pago. Plan de pago, por cierto, que estamos a punto de terminar de pagar. Sí. O sea, el tema es el siguiente. El plan por expropiaciones a punto de pagar y la deuda financiera en la actualidad de 111 en 55 millones. De seguir en esta línea, porque cuando dicen, no, es que va a salir 25 casos más. No, es que el juez llama a la alcaldesa. Es que se reúnen los dos. Mira, que tengo todo esto aquí. Puede aparecer algo más por el camino. Iván, tienes la palabra, que ya estamos terminando. Pero me gustaría terminar esto, porque es que, claro, nada, que aquí se debe todavía todo. Aquí no se debe todo. Es más, aquí ya, afortunadamente, debemos casi nada, porque el plan por expropiaciones a punto de pagar. La cuenta 413, lo que se podía reconocer, pagado. Y la cuenta financiera en 55 millones, ya no está en 111. Y no son los mismos números, son números diferentes. Y eso no se consigue porque sí. De seguir en el mismo ritmo, en el 2020 no deberemos nada ni a las expropiaciones, a no ser casos nuevos que salgan, ni a los bancos. Y esa es la realidad, porque estamos produciendo un superávit con remanentes de tesorería de 25 millones por año. Iván, tienes la palabra y ya vamos terminando. Sí,
una cosa que hemos pasado por encima, que es la auditoría, la famosa auditoría de Pricewaterhouse, que se pagó, creo que costó 60.000 euros y ahí está guardada, también en los cajones, me imagino que en los mismos cajones. Yo soy partidario de sacarla, diga lo que diga, ¿no? Si está completa, incompleta, que es un poco la explicación que nos dan para no sacarla, pero existe. Existir existe y se pagó ese trabajo. ¿Se hizo en el periodo del Partido Popular? Se hizo en el periodo del Partido Popular. Y ustedes en 2015 prometieron hacerla pública y no lo hicieron. Nos hablaron de facturas que cabían en un contenedor y luego se allanaron. Algo sucedió que han tardado 4 años en volver a hablar del asunto. Te hablo concretamente de la cuenta 403. No sé la situación, pero bueno. Bueno, pues sería interesante analizar ese documento y además debería ser público. Entiendo que si nos ha costado dinero público, debería ponerse en la web municipal y estar al alcance de todo el mundo, ¿no? Todo lo público, todo lo público debe ser transparentado. Bueno, yo soy ciudadano para esa línea. Pero desconozco la situación de esa cuenta. Vale. Luego, sobre el plan general y los acuerdos. Y la verdad es que lo estabas contando y me pasaban por delante muchas caras de muchas personas que he conocido en estos años, ¿no? Que han intentado llegar a un acuerdo con el ayuntamiento para la cesión del suelo, ¿no? Y conseguir a cambio, bueno, pues un suelo urbano a cambio de ceder un suelo rústico, en fin. Toda esa operación que es perfectamente legal y que en las leyes de ordenación establecen los convenios urbanísticos en un 15% de cesión al ayuntamiento, y en Telde se llegó a pedir hasta el 35%. Es decir, la próxima vez que el señor Paco Santiago sueñe con una ciudad, oye, que avise, porque yo no quiero vivir ahí. Porque lo que hizo fue una ciudad que no es fiable. No es fiable, Onofre. O sea, yo no puedo ir a un ayuntamiento... Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Bueno, no. Muchas contras. El pro... Muchas contras, porque mira... No, pero el pro es que se hizo con 1 millón de metros cuadrados de suelo... Sí, pero ahora te explico. Y el desarrollo es posible gracias a eso. ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? A costa de exprimir a las personas que tenían suelo, interesante, a costa de llevarlas a un límite en el que el suelo que dábamos a cambio no le era rentable, y con lo cual, la siguiente vez que me vengan a preguntar, digo, mira, yo no quiero llegar a ningún convenio, yo lo que quiero es que me expropien. Porque ya perdimos esa posibilidad. Y luego tenemos el suelo de cesión. Es que aparte de los convenios, eso lleva el 10% de cesión. Bueno, me hubiera gustado... Dinero ha habido Telde y luego es plusvalía. Dinero hemos manejado. Con respecto a eso, Iván, sabes que lleva un debate y que tiene un componente ideológico importante. Sí, sobre lo que ustedes piensan sobre el territorio y lo que pensamos nosotros. La gente de derechas evidentemente tiene una visión. Y dale con la derecha. Sí, tiene una visión. Tiene una visión del suelo evidentemente más individualista. No, peor que la tuya, no quiere decir. No digo peor ni mejor. Sacarle más rentabilidad que ustedes, imposible, porque mira que exprimen, Vale, el sentido era comunitario, y por eso había 1 millón de metros cuadrados. ¿Pero para qué? Para conseguir público. Para conseguir laderas, que no tenemos ni parque. Claro. Tengo la palabra. Digo que 2 es minutos más largo. pasan de las 2. Teníamos que haber empezado antes, porque esto se ve que ha dado cola. Ha traído cola. La semana que viene volveremos a la tertulia. No sé si continuaremos un poco con este tema o con otros. Les espero. Gracias, Onofre, por haber venido. Iván, gracias. Y María Eugenia, recupérate. Gracias, Gilberto, por haber estado en el control técnico. A todos, que pasen una feliz tarde. Volvemos mañana a partir de las 11 con mi queridísimo Ángel López, Secretos para una vida plena. A las 12, Canarias de Reojo, y a la 1, el termómetro. Hasta mañana. Síguenos a través de www.pclradio.